¿Tienes en tu familia o en tu entorno más cercano una persona con una enfermedad como puede ser un Alzheimer, una demencia, una esclerosis múltiple, entre otras muchas enfermedades, y quieres ver la manera en la que puedes regular la situación de esa persona? En este vídeo te explico cómo. Para empezar, no existe un proceso de incapacitación como tal a partir de ahora, es decir, el proceso de incapacitación, como lo veníamos conociendo hasta el momento, ha dejado de existir hace poquito, más bien a raíz de la Ley 8/2021 que entró en vigor en septiembre de ese año, del 2021. Porque a raíz de esa ley comenzó a entenderse que había que dar preferencia a y respetar en todo momento la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. ¿Y esto por qué? Porque lo que hace esta ley es trasponer la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se firmó en Nueva York el 13 de diciembre del 2006. En esa convención se comenzó a entender que las personas con discapacidad disponen y gozan de plena capacidad jurídica en todos los ámbitos de su vida, al igual que lo tienen las demás personas. ¿Y qué significa esto? Que, como ya he dicho, dejaremos de iniciar un proceso de incapacitación y lo que haremos será iniciar un proceso de un expediente de medidas de jurisdicción voluntaria para la adopción de unas medidas de apoyo para la persona con discapacidad. Ahora más adelante lo explicaré con más detalle para que no os liéis, pero básicamente lo que va a suponer esto es que va a dejar de adoptarse una visión paternalista donde el tutor es quien en todo momento representa a la persona con discapacidad, que no es capaz de tomar sus propias decisiones por sí misma, a un modelo totalmente diferente donde se va a primar la voluntad y las preferencias de esa persona para que pueda ser ella misma, en la medida de lo posible, quien las adopte. En este punto conviene tener en cuenta una serie de cosas. La primera, en cualquier momento vamos a poder pedir esas medidas de apoyo y yo con independencia de que con anterioridad la administración haya reconocido a esa persona un grado de discapacidad determinado. Es decir, vamos a poder solicitar esas medidas de apoyo con independencia de que tengamos o no tengamos una resolución por parte de la administración diciendo que esa persona tiene un grado de discapacidad o no lo tiene. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que las personas con discapacidad también tienen la posibilidad, según esta ley, de otorgar lo que se llaman poderes y mandatos preventivos y autocuratela. Básicamente, pongamos el ejemplo de una persona que ve que comienza a tener pérdidas de memoria, que comienza a tener un principio de Alzheimer y decide antes que nada acudir al notario para regular las cosas que pueden suceder el día de mañana, quién quiere dar poderes, cómo se tiene que gestionar su patrimonio o quién se tiene que encargar de cuidarla, etcétera, etcétera. E incluso concede la posibilidad de lo que ya se ha dicho como autocuratela. La autocuratela básicamente hace referencia a el curador. ¿El curador quién es? El curador es, por explicarlo más sencillamente, la persona que hasta el momento llamábamos tutor. El tutor ha dejado de existir porque, como ya se ha dicho, el tutor representaba a la persona con discapacidad en cualquier esfera. Y a día de hoy lo que se pretende es que el curador, que es el antiguo tutor, por así decirlo, únicamente represente en esferas en cuestión a esta persona, porque se pretende que esa persona tenga plena capacidad. Y por otro lado, ya por terminar, también tenemos que tener en cuenta una institución jurídica que por fin ha recibido un reconocimiento formal y un nombre a nivel jurídico, y es el guardador de hecho. Básicamente es lo que hasta el momento conocíamos como el cuidador, la persona que se encarga de cuidar día a día a esa persona, ya sea un hijo, una hija, un esposo, una esposa o quien sea que se encarga de cuidar a esa persona. Esta persona ya va a ser considerada como guardador de hecho, es decir, ya está reconocida su figura. Lo que pasa es que a la hora de adoptar o hacer cualquier cosa de una envergadura un poquito mayor, va a necesitar siempre la autorización judicial, y por eso yo personalmente, desde mi punto de vista, entiendo que siempre es beneficioso anticiparse y hacer un expediente de provisión de medidas de apoyo para que a la hora de tener cualquier actuación que necesite pues una representación o autorización judicial,
esto ya se haya gestionado para que esa persona, sin necesidad de tramitar un procedimiento judicial, ya pueda tener un papel que diga en qué ámbitos le representa y no tener ningún tipo de obstáculo. Básicamente es adelantar las cosas sin tener tantas trabas el día de mañana. Estas medidas de apoyo serán revisadas, según la ley, como mucho cada 3 años o excepcionalmente cada 6 años, es decir, que irán cambiando conforme vaya evolucionando la persona también. Pueden haber supuestos de mejoría o pueden haber supuestos de empeoramiento. De todas maneras, también se puede instar la modificación y la revisión de esas medidas en cualquier momento cuando sufra esa persona un cambio muy fuerte a nivel personal, a nivel familiar. Lo importante básicamente es que este procedimiento, este expediente, lo que va a llevar es que finalmente tengamos una resolución judicial que diga exactamente las medidas de apoyo que necesita esa persona para esto y esto. No va a ser en ningún momento una incapacitación judicial de la persona como veníamos teniendo hasta el momento. El expediente en sí de la provisión de medidas de apoyo es un expediente muy sencillo. Comenzaremos indicando en nuestra solicitud quién es la persona para la que solicitamos esas medidas de apoyo en cuestión, es decir, identificaremos nombre y apellidos de esa persona, quién es su cónyuge, quiénes son sus hijos, qué enfermedad o enfermedades tiene esa persona y adjuntaremos toda la documentación que entendamos es importante para el caso. Es decir, DNI, libro de familia, certificado de matrimonio, alguna resolución administrativa donde se diga que esta persona tiene este grado de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Acto seguido, adjuntaremos un informe pericial. No es obligatorio, pero yo considero que al final es otra prueba más. En este informe pericial, el perito valorará a la persona y dirá para qué cosas tiene capacidad y para cuáles no. Y, importante esto, con la aportación del informe será suficiente y por tanto no será necesario, como viene siendo frecuente, que el perito vuelva a ratificar ese informe en sala ante el juez. Acto seguido, en esa solicitud, lo que haremos también será indicar las medidas de apoyo que precisa esa persona en cuestión. Se ha insistido bastante en que la solicitud de esas medidas la hagamos de una manera regulada y pormenorizada, es decir, que digamos exactamente en qué actividades esa persona necesitará un apoyo más asistencial, más de acompañamiento y en qué ámbitos esa persona va a necesitar propiamente una representación, un curador que realmente le represente, porque esa persona ya no tenga capacidad para tomar esas decisiones. Evidentemente, cuanto mayor sea la afectación de sus capacidades por esa enfermedad, mayor será el grado de representación del curador representativo. Entonces, a continuación, seleccionaremos o elegiremos, mejor dicho, al curador que queremos que represente a esa persona. Hay quien también entiende que puede ser importante, una buena idea, indicar el guardador de hecho. Yo hasta el momento simplemente he indicado quién entiendo yo que debe ser el curador y con eso es suficiente. Pero bueno, ya a gusto de cada cual. Indicaremos que pedimos también la exploración por parte del médico forense para que se entreviste con la persona con discapacidad y este informe sí que sí es muy importante porque ahí el forense propiamente junto con el juez verá y revisará a esa persona, verá pues a qué responde, si sabe quién es su nombre, cómo se llama, sus apellidos, quién es su familia, si tiene hijos, etcétera, 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 y valorará si esa persona realmente se encuentra bien o no se encuentra bien. Al final, este informe es vital para luego la resolución que finalmente vayamos a obtener. Y indicaremos, pues, la intervención del Ministerio Fiscal en nuestra solicitud y a quién queremos llevar como testigos, que evidentemente serán pues los parientes más cercanos, la esposa, el esposo, los hijos, etcétera. Y entonces ya una vez presentada esa solicitud, lo que haremos será, pues recibiremos un señalamiento donde la autoridad judicial nos señale para una pequeña vistilla donde nos ratificaremos en la solicitud que hemos hecho, nuestra demanda, por así decirlo, y los testigos pues responderán a una serie de preguntas por nuestra parte, por parte del Ministerio Fiscal y por parte del juez o la jueza en cuestión y acto seguido ya
pues ya celebrada esa comparecencia, tendremos finalmente la resolución, que si es en el caso de un expediente de jurisdicción voluntaria, sin oposición será en forma de auto, donde se indicará exactamente pues si al final se conceden las medidas de apoyo que nosotros solicitamos o si no, y a quién se nombra finalmente como curador representativo, teniendo en cuenta además que el curador representativo tendrá la obligación de comparecer cada cierto tiempo ante la autoridad judicial para rendir cuentas de cómo va las cuentas de esa persona, los ingresos, los gastos, etcétera, 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 y explicar un poquito pues la gestión que ha llevado a cabo. Nada más, hasta aquí el contenido de este vídeo. Espero que os haya sido de utilidad. Cualquier cosa podéis preguntarme y hasta el próximo vídeo.